Falla al sur del río Dra. También se aseguró seguía el Amra y Río de Oro, zonas que pasarían a conocerse como Sáhara Occidental. Por su parte, Francia se quedó con la mayor parte del territorio de Marruecos. Después de la colonización del África Negra, las potencias coloniales empezaron a erosionar lo que entonces se conocía como Imperio de Sharif. Ningún otro país ha sufrido un desmembramiento tan feroz a manos de los colonialistas como Marruecos. La única razón es que Marruecos es la última nación que sufrió colonización en el siglo XX, si bien el término no resulta muy acertado, ya que el régimen que se nos impuso fue el de protectorado. Bajo el protectorado, el sultán siguió siendo el gobernante de Marruecos, mientras que el poder real quedaba en manos del general Lyautey, el primer gobernador francés. Lyautey quería impulsar la economía de Marruecos en beneficio de Francia. Sin embargo, su primer objetivo fue el aplastamiento de las revueltas tribales, proceso conocido como pacificación. En contraste, los españoles instalados en Marruecos tenían menos interés en los aspectos económicos y se encontraron con muchas más dificultades para calmar la oposición de las tribus. Una rebelión en el Rif en el año 1921 terminó con una espectacular derrota de las fuerzas españolas. Fue necesaria la acción conjunta de los ejércitos francés y español para calmar la revuelta. Lyautey estaba al frente de las operaciones y en el alto mando militar español figuraba un joven oficial que más tarde dejaría su huella en la política española. Se llamaba Francisco Franco. Fue durante la campaña española en el norte de África cuando Franco estableció sus credenciales militares. Durante su larga dictadura defendió siempre las ambiciones imperiales de España en África. Franco era el hombre que combatió en Marruecos, que hizo allí su carrera y que de África pues tenía los conocimientos militares correspondientes, pero nunca fue un especialista en cuestiones africanas. África era el escenario típico de los españoles y de los militares españoles para conseguir un poco la grandeza espiritual y hispanista. En la década de 1930, las fuerzas españolas penetraron en el interior del Sáhara Occidental, reclutando tropas nómadas para vigilar una zona de una extensión similar a la mitad de España. En el Sáhara argelino y mauritano, la Legión extranjera francesa instaló puestos militares para disuadir cualquier ataque. Hasta 1934, Francia y España sufrieron frecuentes incursiones de las tribus saharauis. Cabalgábamos de noche hasta el lugar donde estaban. Esperábamos la llegada del amanecer y atacábamos. Es decir, que nos aproximábamos antes de que llegara el día y atacábamos a las compañías de retén en el puesto. Matábamos a los soldados y nos llevábamos su material militar y todo lo que encontrábamos. Pero aquella resistencia saharaui fue aplastada cuando las fuerzas españolas ocuparon puntos estratégicos en el interior del Sáhara Occidental. España fundó una nueva capital colonial, El Aaiún, y por vez primera consiguió instalar un puesto administrativo en el territorio. Los intereses de España en la zona se vieron reforzados tras el descubrimiento de grandes reservas de fosfatos, una fuente de riqueza que no tardarían en explotar. La economía del Sáhara Occidental dependería a partir de entonces de los recursos de fosfatos y de los caladeros de pesca. En 1950, Franco visitó el Sáhara Occidental. Se vivían tiempos de relativa paz y la construcción de la nueva capital seguía su curso. A medida que muchos saharauis fueron emigrando a las ciudades en busca de trabajo, sus formas de vida tradicional empezaron a cambiar. El repentino cambio del nomadismo a la escuela
que era una escuela extranjera en la que se utilizaba una lengua que no era la nuestra, produjo un enorme impacto psicológico y yo mismo, de niño, me preguntaba, ¿qué está pasando en este país? Que es a la vez mío, pero está dominado por los extranjeros. Lo vivía como una gran preocupación, pero me adapté rápidamente y hasta llegué a ser un poco español. Sin embargo, eran aquellas otras personas quienes vivían con nosotros, quienes tomaban las decisiones, quienes gobernaban contra nuestra voluntad y quienes se encargaban de nuestros asuntos y hablaban en nuestro nombre. Era una colonización paternalista que se ha llamado en muchas ocasiones. Se les concedían muchas ventajas a los saharauis a base de cargos remunerados. Los jefes de las tribus y todos los que les seguían estaban pagados por España. Se concedía beneficencia, ayuda a todas las viudas, a mucha gente. Era una labor paternalista para que no creasen problemas, en una palabra. La tranquilidad de la colonia española del Sáhara estaba a punto de verse amenazada. En 1951 se prendió la mecha en el vecino Marruecos con diversas revueltas y manifestaciones en muchas ciudades. 2 años más tarde, en una demostración de fuerza, los franceses deportaron al sultán Mohamed V. Pero la ola de fervor nacionalista barría ya el noroeste de África. En 1954, Argelia inició una sangrienta revuelta independentista. Los franceses se verían envueltos durante 8 años en una agotadora guerra contra el Frente Nacional de Liberación, el FLN. Al año siguiente se crea en Marruecos otro ejército de liberación. Francia, incapaz de mantener 2 guerras coloniales al tiempo, se vio obligada a permitir el regreso del exiliado sultán. El regreso de Mohamed V fue para nosotros como una bomba. Todo el mundo bailaba en las calles. Todo el país mostraba su júbilo. El 2 de marzo de 1956, Francia finalmente reconocía la independencia de Marruecos. Al mes siguiente, España acordó dejar sus protectorados del norte, si bien permaneció en las ciudades costeras de Ceuta y Melilla. Además, seguía conservando Ifni, Tarfaya y el Sáhara español. Tras la firma de la independencia, Mohamed V asumió el título de monarca. Uno de sus primeros actos fue neutralizar cualquier posible amenaza del Ejército de Liberación, que tenía ya gran parte del país bajo su control. Las guerrillas pasaron a formar parte del nuevo ejército real bajo el mando del heredero de la corona, el príncipe Hassan, jefe del Alto Estado Mayor. Pero no todas las guerrillas se disolvieron. En el sur de Marruecos eran muchos los que pensaban que la guerra colonial no había acabado. Decidimos continuar la lucha hasta que todo el Magreb fuera independiente. De ahí nuestra resolución a apoyar la revolución argelina. El objetivo del Ejército de Liberación era liberar y unificar el Sáhara. Y recurrimos a la confrontación con los franceses en el Sáhara como forma de apoyo a la revolución argelina para aliviar la presión que sufría. Los mandos militares de las fuerzas de liberación animaban al pueblo del Sáhara español a la revuelta para expulsar a los colonialistas. Hubo quienes respondieron a la llamada y formaron unidades.